¿Alguna vez has sentido que podrías desaparecer y que nadie lo notaría? No hablo de no existir. Hablo de algo peor, de estar vivo y ser invisible. Marcos tenía 26 años y llevaba toda su vida sintiendo exactamente eso. No era un fracasado, no era incompetente, no era problemático, era justo lo contrario, tan correcto, tan responsable, tan autosuficiente que nadie sentía la necesidad de mirarlo. Creció en una familia donde el hermano mayor siempre era el orgullo y la hermana menor la prioridad emocional. Y él era el que se defendía solo. Nadie lo abandonó de forma explícita, nadie le gritó que no importaba, simplemente aprendió en silencio que no hacía falta prestarle demasiada atención. Y cuando un niño aprende que nadie lo mira, aprende algo peligroso, que su valor depende de lo que haga para merecer ser visto. Marcos creció así, trabajando más, exigiéndose más, callando más. En su trabajo era eficiente, constante, cumplido. Pero su jefe apenas sabía su nombre. Sus compañeros no lo incluían. En casa su madre preguntaba más por los demás que por él. Durante años se repitió la misma idea como un mantra agotador. Si hago un poco más, alguien se dará cuenta. Pero nadie lo hacía, hasta que un día, después de darlo todo, después de trabajar más horas que nadie, después de cumplir sin fallar, el ascenso se lo dieron a alguien que había llegado después. Y no dolió por el puesto. Dolió porque confirmó el miedo que llevaba cargando desde niño. No importa lo que haga, sigo sin existir. Y ahí empieza esta historia. No cuando lo ignoraron, sino cuando esa indiferencia empezó a romperlo por dentro. Después de ese ascenso perdido, Marcos no reclamó, no hizo ruido, hizo lo de siempre, se hizo más pequeño, pensó que la respuesta era él, que no había sido suficiente y decidió compensarlo trabajando más. Empezó a llegar antes, a irse después, a cargar tareas que nadie le pidió. 12 horas diarias, no por ambición, sino por una esperanza secreta. Si me vuelvo indispensable, por fin me van a ver. Pero ocurrió lo contrario. Mientras más se esforzaba, más invisible se volvía. La oficina se quedaba vacía y él seguía ahí, solo, con el zumbido del aire acondicionado y la luz fría pegándole en la cara, resolviendo problemas que nadie registraba. No había gracias, no había preguntas, no había mirada. Solo silencio. En casa tampoco se sentía alguien. Las conversaciones giraban alrededor del hermano y la hermana, y Marcos escuchaba como si su vida fuera un fondo sin importancia. Por dentro se repetía una pregunta que lo quemaba. ¿Qué está mal en mí? Para que todos avancen sin verme. La ansiedad se le metió en el cuerpo, durmiendo mal, despertando cansado, pero igual siguió empujándose, porque parar significaba aceptar lo que más temía, que no estaba trabajando por el trabajo, estaba trabajando para merecer existir en la mente de alguien, y cuando nadie mira, todo se empieza a romper por dentro. Una noche, a las 11 en punto, Marcos seguía solo en la oficina, terminando un proyecto que nadie le había pedido y que nadie iba a agradecer. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. La pantalla iluminaba su cara cansada, la silla le dolía y el cuerpo le pedía irse a casa, pero él seguía ahí intentando demostrar algo que ni siquiera sabía a quién. Entonces su jefe pasó por detrás de su escritorio, miró de reojo la pantalla, vio a Marcos sentado y dijo simplemente: Buenas noches. No se detuvo, no preguntó qué hacía, no preguntó si necesitaba algo. Siguió caminando como si Marcos fuera parte del mobiliario. En ese segundo algo se rompió. No fue rabia, fue claridad. Marcos entendió que podía quedarse ahí hasta morir y nadie vendría a buscarlo. Y lo más duro no fue darse cuenta de eso, sino comprender que él tampoco estaba viniendo a rescatarse a sí mismo. Se fue a casa con un nudo en el pecho. Abrió el computador sin pensar, deslizando la pantalla, viendo frases motivacionales que siempre ignoraba, hasta que leyó una pregunta perdida en un comentario. ¿Cuándo vas a dejar de esperar que otros reconozcan tu valor para darte cuenta de que ya existe? No era una frase profunda, era una verdad directa, y por primera vez no pudo esquivarla. Ahí entendió algo que lo dejó temblando. Había vivido creyendo que su valor debía ser otorgado por otros, que alguien tenía que confirmarlo, y esa creencia lo había convertido en invisible incluso para sí mismo. Ese fue el verdadero quiebre, el momento en que dejó de preguntarse por qué no lo veían y empezó a preguntarse por qué él mismo se había ignorado tanto tiempo.
Lo que Marcos entendió esa noche no fue una frase bonita, fue una ley incómoda de la vida. Pasó años intentando controlar algo que nunca estuvo en sus manos, la opinión y la atención de los demás. Vivía pendiente de miradas, aprobaciones y reconocimientos, y al hacerlo había entregado su poder personal sin darse cuenta. Cuando nadie lo validaba, se sentía vacío, porque había puesto su valor fuera de sí. Desde una mirada estoica hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Marcos estaba agotado porque intentaba dominar lo incontrolable, ser visto, ser elegido, ser reconocido. El día que dejó de luchar contra eso y se enfocó en lo único que sí dependía de él, sus decisiones, sus límites, su forma de tratarse, empezó a recuperar algo que había perdido: respeto por sí mismo. Psicológicamente, la herida no era la invisibilidad, era la creencia que había construido a partir de ella. Había aprendido que para valer debía esforzarse más que todos, sacrificarse más que todos y desaparecer como persona para ser útil. Y esa creencia lo estaba destruyendo lentamente. Entendió que el valor no se gana trabajando hasta romperse. Se reconoce cuando uno deja de abandonarse. Ese fue el verdadero cambio. No esperar más rescates externos, no pedir permiso para existir, empezar a vivir desde una certeza interna. Mi valor no depende de que me mires. Depende de que yo deje de ignorarme. Marcos no se volvió famoso, ni recibió aplausos, ni escuchó de repente a todos decirle que era valioso. Lo que cambió fue algo mucho más profundo. Dejó de perseguir miradas y empezó a sostener la suya. Comenzó a hablar en las reuniones aunque le temblara la voz. Empezó a decir que no sin justificarse. Se permitió sentarse a tomar un café solo, sin sentir culpa por no estar produciendo algo para otros. Y ocurrió algo curioso. Cuando dejó de mendigar validación, su presencia cambió. No porque hiciera más, sino porque dejó de desaparecer. Su jefe empezó a confiarle proyectos, sus compañeros a invitarlo, su madre a preguntarle cómo estaba de verdad. Pero ya no lo necesitaba. Lo agradecía, sí, pero no dependía de eso para sentirse alguien, porque entendió la verdad que le cambió la vida. Su valor nunca estuvo en manos de otros. Estuvo siempre ahí, esperando a que él dejara de ignorarse. La gente puede no verte, puede pasar de largo, puede no reconocerte, eso es su derecho, pero tú tienes uno más importante: decidir que vales la pena incluso cuando nadie aplaude. Y tal vez esta historia no habla de Marcos, tal vez habla de ti, de todas las veces que te hiciste pequeño esperando ser visto, de todo lo que entregaste esperando que alguien te confirmara que importabas. La pregunta es simple y dura: ¿cuándo vas a dejar de ignorarte tú? Si este mensaje te habló, quédate. Aquí, en Serenidad Estratégica, seguimos explorando la psicología y el estoicismo que te devuelven el control de tu vida, porque cuando te ves a ti mismo, el mundo deja de decidir quién eres.